Háblame de tu arte. Hola, soy Soraya Julián. Háblame de tu arte es un espacio creado para compartir con el arte que hacemos todas y todos. El arte de adentro, el arte que nace desde las entrañas, el arte que queremos hacer, el arte imprescindible. Imprescindible es el arte que arregla, que provoca, indaga, revoluciona, inquieta. El arte atrevido, comprometido, inteligente, subversivo. Tiene tabela. Ven y comparte tu arte. No sabían. Estoy mirando. No es fácil. Háblame de tu arte @gmail.com. Todos los domingos a las 4 de la tarde estaremos compartiendo en Háblame de tu arte. Bienvenidas y bienvenidos a otra entrega de Háblame de tu arte. Hoy nos estaremos acompañando Leonel Garavito, Soraya Julián, Jochi Domínguez, Javier Suero y Karen Álvarez Julián en la parte técnica. Agradecemos la colaboración de Josian, Jacobo y Tumbao al permitirnos poner su canción, A pesar de todo, como parte de nuestro programa. En nuestra página Háblame de tu arte, usted encontrará informaciones sobre nuestras actividades, nuestros invitados y un formulario si les interesa participar. Perdón, de Moldova. Pero todos son ventilados. No, dice Prime, déjame ver qué significa Prime. ¿Cumpra qué es? Prime, César Peña Guillén. Él nos tiene el tema para hablar, para conversar, pasión, prensa y papel del grabado dominicano, por supuesto. Te damos la bienvenida, es un placer para nosotros, nuestros compañeros y para mí, que esté compartiendo con nosotros tus experiencias, tu arte, para que nos hable sobre él. Bienvenido, Julio César. Gracias. Ahora vamos a pasar, a Leonel, que te va a leer previamente una pequeña biografía de tu amplio y desarrollado trabajo. Leonel. Buenas tardes, maestro Julio César. Buenas tardes para todas las personas que siguen el programa. Muchas gracias, Soraya. Para mí es un honor presentar o leer la biografía, el resumen biográfico del invitado de hoy, el maestro Julio César Peña Guillén. Estudió arquitectura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes, realizó un posgrado en pintura y un posgrado en grabado, ofrecido por la Escuela Nacional de Bellas Artes en dicha institución. Participó del taller Grabado en Metal, impartido por el profesor Don Stewart, Escuela de Altos de Chabón, y del taller Grabado Color sobre 2 planchas, impartido por el profesor Juan Ramón Durán en Bogotá, Colombia. Ha participado en importantes exposiciones colectivas nacionales e internacionales, entre las que se destacan Sexta Bienal San Juan del Grabado Latinoamericano en Puerto Rico, la Generación 80, Bienal Nacional de Santo Domingo, 16ª Bienal Nacional de Santo Domingo, Grabado Joven, Un Paso Más, Generación del 80, 11º Concurso de Arte Eduardo León Jiménez, Concurso de Artes Plásticas, Día Mundial de la Alimentación. Entre los premios obtenidos podemos destacar primera mención en grabado, Concurso de Artes Plásticas, Día Mundial de la Alimentación, organizado por la FAO. Tercer premio en grabado, Concurso de Grabado, El Pequeño Agricultor,
organizado por la FAO. Primer premio en grabado de la 18ª Bienal Nacional de Artes Visuales. Premio del público en grabado, 19ª Bienal de Artes Visuales en el Museo de Arte Moderno. Primer premio en grabado en la 28... disculpa, que el número se me ha complicado, pero Bienal Nacional de Artes Visuales 2015. Con ustedes el invitado de hoy, el maestro Julio César Peña Guillén. Buenas tardes, maestro. Estos micrófonos son suyos. Buenas tardes y gracias. Primero un agradecimiento a los anfitriones. Gracias por haberme invitado a su espacio. Y luego un agradecimiento a todos los presentes, a todo el público que asiste a este espacio. Cuando se me invitó a hablar en este programa, se me presentó una disyuntiva. Si hablar del arte que yo realizo, es decir, de mi obra, o hablar del arte en que me realizo, es decir, aquella parte de las artes visuales en la que he realizado la mayor cantidad de mi obra pictórica, de mi obra artística. Y me di cuenta que no podía separar una cosa de la otra, que mi pasión es el grabado, un arte que no tiene tanta proyección en nuestro país, pero que debería ser muy proyectado por su facilidad para ser adquirido, porque es un arte multicopia, es un arte de reproducción, en el que cada obra, cada reproducción es un original. Entonces eso lo hace más asequible para el público. Pero decía que el arte, el grabado para mí es mi pasión. Pero en sí, ¿qué es el grabado? El grabado es un procedimiento mediante el cual el artista plasma su obra en una superficie rígida con el fin de reproducirla mediante un proceso de impresión. Hay tres categorías principales de grabado: el grabado en relieve, el grabado hueco grabado y el plano grabado. ¿Qué diferencia cada uno? La parte que se imprime de la matriz. La matriz es la plancha en la que uno hace su obra, dibuja lo que ha diseñado. En el caso del grabado en relieve, lo que se imprime es la parte superficial. Por ejemplo, la xilografía y el linóleo, que son grabados en madera y en el material llamado linóleo. En esas técnicas, lo que uno hace es tallar la imagen y luego con un rodillo de impresión entinta la superficie de la plancha y presionando un papel sobre la misma logra imprimir la imagen. Por eso se llama grabado en relieve, porque lo que se imprime es el relieve alto. En contraposición, el hueco grabado es contrario. Se imprime las incisiones que se hacen sobre la plancha. Por ejemplo, en el grabado en metal, como la punta seca, el agua fuerte, uno graba la imagen con una punta, como una aguja, y en el caso de el agua fuerte, se logra aumentar el valor de la línea con el uso de un ácido, introduciendo la plancha en un ácido para que este muerda donde se ha hecho la línea en la plancha previamente protegida. Entonces, lo que se imprime es la línea que se ha trazado, es decir, la parte hueca. Y en el grabado plano, que por ejemplo la litografía, es un grabado hecho sobre piedra, es un grabado plano, porque no se hace no se talla la plancha, sino que se logra mediante un proceso de rechazo de la tinta por la piedra que se utiliza. Tiene la capacidad de permearse es permeable el agua, entonces en la parte que se ha dibujado, la tinta puede adherirse a la plancha y luego ser impresa, mientras que en la parte no
no dibujada, rechaza la tinta. Pero la piedra es plana. Por eso se habla de plano grabado. En el caso mío, yo soy muy dado a utilizar las técnicas mixtas. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo en la pantalla mi grabado del 1992, ganador del primer premio en la 18ª Bienal, Banco de Parque, que es una obra hecha en colografía. La colografía es una técnica donde la plancha matriz es un cartón. Y por eso colografía, por lo de cartón. Yo utilizo técnicas diversas, mezclo las técnicas, porque cada técnica tiene sus particularidades, tiene sus ventajas, que a medida que uno la va aprendiendo, va logrando en el proceso de diseño de la obra, elegir qué es lo más conveniente para cada efecto que uno está buscando. Entonces, eso es básicamente lo que es el grabado. Técnicas mediante la cual usted realiza una obra que puede reproducir y que cada reproducción es una obra original, porque nunca te va a quedar igual la impresión. Nunca va a ser la misma, van a ser idénticas las impresiones. Pero además, la obra no es la plancha, sino la impresión. Entonces, en nuestro país, el grabado no ha tenido esa gran difusión. A pesar de ser un arte asequible. Decía, en los años 80, nosotros decíamos Mariano Tolentino, Rosa Tavares, Carlos San Giovanni, ese grupo que nos dedicábamos al grabado o que de alguna u otra manera pensábamos en apoyar la proyección del grabado, pensábamos que a esta altura del juego el grabado iba a tener mayor difusión, pero nos ha faltado apoyo oficial. No es como en el Puerto Rico, que tiene su bienal, bienal del grabado latinoamericano, o el caso de Cuba, que tiene el premio La Joven Estampa. En la República Dominicana no existe premio de grabado, e incluso de 28 bienales que hemos celebrado hasta la fecha, solo en 12 el grabado ha logrado ser reconocido. Las razones, razones diversas. Si repasamos un poquito la historia del grabado, que yo voy a hacer a continuación, nosotros en un principio el grabado, cuando se funda la República, se utilizaba sobre todo como un medio para ilustrar los anuncios, los periódicos, libros, no como un arte particular. Tenemos el caso de Copito Mendoza, Domingo Echeverría, Bienvenido Jim Bernal, que eran grabadores de la primera etapa de nuestra república. Pero el grabado vuelve a tener un repunte a raíz de la creación de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y hubo un profesor alemán, George Auso, que era quien impartía las clases de grabado. Y en esa época no hubo personas, no habían representantes de gran importancia dentro del grabado, porque nuestros primeros artistas se dedicaron mayormente a la pintura, escultura, el dibujo. Cuando el grabado logra su gran repunte es en la década del 70. Y hay una figura que es primordial en este repunte, que es la maestra Rosa Tavares. Todos conocemos, todo el que está inmerso en el mundo del arte conoce a Rosa Tavares. Rosa Tavares ha sido Premio Nacional de Artes Visuales, pero su gran dedicación, a pesar de que el público puede conocerla más como pintora, pero su gran dedicación ha sido el grabado. Ella fue quien fundó prácticamente los talleres de grabado de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Antes de ella estuvo brevemente como profesora Ada de Alcácer. Luego vino ella y desde 1973 hasta principios de este siglo fue la profesora que nos formó a la gran mayoría de los grabados. Con ella yo aprendí diversas técnicas. Aprendí grabados en metal, grabados a linóleo, colografía, diversas técnicas que hoy aplico.
Luego de esta clase vinieron una camada de artistas que nos dedicamos al grabado, como es el caso de Leonardo Beltrán, Belkis Ramírez, que muchos conocerán por sus instalaciones, pero que primero fue grabador. Tony Capellán, Luis José Aguas Vivas, Sego, y un servidor. Han habido pocos premiados durante la Bienal. Por ejemplo, nuestro primer premiado en la Bienal Nacional de Artes Visuales en el 1974 lo fue el maestro Carlos San Giovanni y Mickey Vicioso. Después José Ignacio Rincón, conocido como Puma. En los años 90, Tony Capellán, Enrique Ramírez, Graciela Azcárate, Julio Peña, un servidor, Julio Valdés, Luz Severino, Lisette Mejía, Raúl Recio y Leo Núñez. Ahí se termina los premiados de la Bienal. ¿Por qué? Porque, como les decía anteriormente, el renglón de las obras gráficas no ha sido la cenicienta de los concursos nacionales. Una razón muy sencilla. Recuerdo en la Bienal del 98, cuando era el director del Museo de Arte Moderno, el artista Alberto Vaz, él alegaba que el Estado hacía una inversión en las obras que adquiría a través de la Bienal y que darle un premio igualitario a una obra que de por sí debería tener un costo menor, como es el grabado, no era justo, que debían darle premios distintos. De hecho, en un principio se hacía así. En los años 70 el premio de grabado tenía un premio metálico menor que lo de pintura y escultura. Y a partir de esa Bienal no se volvió a premiar grabado hasta la Bienal pasada. Aunque los artistas no trabajamos por premio, pero se vive del arte. Entonces, si no hay un apoyo económico, no hay no hay apoyo institucional, muy pocos se dedicarán a esa arte, al menos que le coma la pasión, como es el caso mío, como es el caso de Leonardo Durán, de Una Rosa Tavares, como es un grupo reducido. Pero bueno, se suponía que a esta altura deberíamos tener mayor difusión, pero no ha sido así, porque el arte es un negocio. Decía mi compañero de estudio, Pedro Terreiro, que la parte podrida del arte es la parte comercial, pero es una parte necesaria, una parte muy necesaria, y si el arte es un negocio, aquellos que se dedican a validar ese negocio, es decir, los galeristas, invierten donde más puedan sacar su dinero. Y el grabado no es ese caso. Sí hubo un galerista que hizo algo con el grabado, pero que más que servir de incentivo, fue todo lo contrario, que fue que tomó en los años 80, a principios de los 90, contrató a algunos artistas ya reconocidos como Pérez, Camilo, Elsa Núñez, para comprarle el diseño y mandar a hacer los grabados, reproducirlo en serigrafía, que es otra técnica del grabado. Esto, más que ayudar a la difusión del grabado, lo que hacía era hundir el grabado, porque entonces teníamos artesanos dentro de talleres reproduciendo una obra ajena y copando el mercado, que podía estar abierto, dedicado a quienes sí nos dedicábamos al grabado. Pero pasando revista, entre otras cosas, esto fue una parte negativa, pero no es la única. Hay otra, que es el grabado. Para ser impreso, usted puede imprimir grabados a mano, como son las técnicas de xilografía de linóleo.
pero mayormente se necesita un torco, una prensa. La prensa es costosa. En el país tenemos pocas prensas. Y talleres así que yo les pueda mencionar, en la capital tenemos dos talleres donde se imparten las clases de grabado, que son el taller de Bellas Artes, de la Escuela Nacional de Bellas Artes, y el taller de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ambos tienen algo en común. Las prensas no fueron compradas por la institución, sino fueron conseguidas por los profesores. Pues extraña. Las prensas que se utilizan en la Escuela Nacional de Bellas Artes fueron adquiridas por Rosa Tavares, fueron conseguidas mediante donación por Rosa Tavares, y la prensa de la UAR fue comprada por el maestro Leonardo Durán y Gabino Rosario. Es decir, hasta ahí llegamos en los tropiezos que hay para hacer. Pero se pueden hacer prensas pequeñas, prensas caseras, pero no todo el mundo sabe cómo hacerlo. Yo decía anteriormente a Soraya, conversando en off, que yo a mis alumnos les enseño cómo hacer una prensa grabada, usando rodillos de fotocopiadora. Pero esos son pequeñas prensas que uno logra hacer para que la gente se entusiasme, porque es bueno ver cómo la gente se entusiasma ante la magia de usted tener un proceso manual de impresión y repetir la misma obra. A la gente le gusta. Y yo he visto en otros países cómo en la calle, cómo las personas admiran el arte del grabado. No es lo mismo para acá. Les decía que nosotros hemos tenido a la maestra Rosa Tavares, otro pilar también dentro de la difusión de nuestro arte fue el maestro Carlos San Giovanni. En la época de los 80 nosotros teníamos prácticamente divididos los grupos en dos, los que habían sido estudiantes de Carlos San Giovanni y los que habían sido estudiantes de Rosa Tavares, la mayoría estudiantes de Rosa Tavares. En los años 80, ya pasando a lo que es mi obra en sí, yo inicié mi primera participación en una exposición fue en la 6ª Bienal del Grabado Latinoamericano de San Juan, Puerto Rico. O sea que debuté en grande. Cuando yo era apenas un estudiante, para mí fue una de las cosas que me hizo enamorarme del grabado. Como inflarme un poquito como artista. Sentir que participaba en un evento internacional de la magnitud de la Bienal del Grabado Latinoamericano. En esa época, podríamos decir que era mi época azul, haciendo una comparación con lo que era la obra de Picasso. Picasso tuvo su época azul y su época rosa. Yo tuve mi época azul en los primeros años del 80, donde el tema tratado versaba sobre la vida y la muerte. Pensaba que presentaba aquel tema como que la vida era un teatro donde usted pasaba presentando caretas, donde usted tenía momentos alegres, momentos tristes, y pasaba ese trayecto por un escenario que concluía indefectiblemente en la muerte. Por eso digo que era una época azul, porque siempre había muchos cadáveres y muchas calaveras. Pero esto no es más que una influencia de grabados que ya yo había visto anteriormente del artista mexicano Guadalupe Posada. Un gran grabador que yo admiré desde un principio por su técnica, por la fuerza de sus líneas. De ahí, de esa época, pasé a algo más rosa. Cuando conocí a quien es hoy mi esposa, entonces empecé a hacer arte erótico. Creo que uno de los primeros grabadores, artistas de la generación del 80, que tomó el tema erótico. De esa época es mi grabado Banco en el Parque. Como muchos que se dedican al teatro sabrán, Banco de Parque es una obra de teatro.
donde una pareja se conoce, interactúa en el parque. Yo desde que supe de esa obra que se presentó acá en los años 70, yo no iba al teatro cuando eso, era muy joven, no me admitían en ese tipo de obra, pero supe del argumento. Y luego tuve una vivencia en un parque que todos conocemos, el Parque Enriquillo, donde vi algo parecido en el 1991 y llegué a mi casa corriendo, me acordé del tema de que tenía pendiente hacer esa obra y la realicé. La obra la mandé a la Bienal y tuvo la buena suerte de ser beneficiada con el primer premio. Después de esa época, duré mucho tiempo trabajando exclusivamente ese tema. E incluso en la Bienal del 98, una de mis obras fue elegida para adquisición, aunque no llegamos a concluir el negocio. En esa época, en esa Bienal, los premios eran de adquisición y usted discutía con la directiva del museo el precio a convenir para venderle la obra. No llegamos a ningún acuerdo, así que la obra siguió siendo mía. Era una obra llamada En el sillón de la sala. Si es una obra erótica, ya ustedes saben el resto, En el sillón de la sala. Después pasé a una época donde más crítica y tomé el tema de los feminicidios. Los feminicidios, y con ese tema fue que realicé la obra La pena que nos une, que fue la ganadora de la última Bienal, de la Bienal pasada. Y más recientemente tengo una serie que se llama La belleza de todos los cuerpos, que es lo que estoy trabajando actualmente, porque siempre, ahora mismo tenemos un fenotipo, un tipo de mujer que es la supuestamente bella, pero la verdad es que la belleza ha ido cambiando a través de los tiempos. Incluso lo que es la mujer que es bella para nosotros, quizás no lo es para un árabe. Un árabe prefiere una mujer un poquito más robusta. A veces relajamos con que si una mujer está en sobrepeso, puede ir a Arabia y te la cambian por camello rápidamente porque ellos la consideran bella. Entonces la belleza es algo muy subjetivo y cambiante. Y en esta serie que yo estoy trabajando ahora, que se llama La belleza de todos los cuerpos, tengo varios trabajos, pero no los quise mostrar ya impresos porque son trabajos que están en concurso, tanto en la Bienal Nacional como a nivel internacional, y está prohibido presentarlo en público. Entonces no quiero que eso vaya a bloquear mis posibilidades, que no es de esperarse. Así que, sí, que esa parte no la vamos a mostrar, pero sí trata sobre eso, sobre diferentes tipos de mujeres y cómo en cada mujer tú puedes encontrar la belleza. Entonces, estos grabados, no, regularmente yo no hago grabados para consumo de particulares. Regularmente son grabados de dimensiones muy grandes. Son murales. Y se preguntarán, ¿y cómo tú imprimes un grabado que es un mural? Los trabajos más pequeños míos son de 8 pies por 8 pies. Entonces son grabados enormes. En el video que pasamos hay un grabadito pequeño que yo realicé que era para mostrar las diferentes técnicas que yo utilizo, pero regularmente mis grabados son enormes. Si vemos de nuevo el grabado de la Bienal pasada, es un grabado que para hacer el video lo tomamos por parte, porque es de gran dimensión. ¿Qué se hace? Se hacen tiradas múltiples. Se va tirando pieza por pieza. En ese grabado yo hice 12 tiradas para un solo grabado. Es decir, tiene 12 papeles unidos. Y para eso yo cuento con una prensa ahora mismo enorme. Ese es el grabado exactamente. Si vemos,
En este grabado, por ejemplo, si podemos, este es el grabado donde yo voy mostrando cómo yo utilizo diferentes técnicas. Las figuras están hechas en silografía y el fondo en colografía. En este momento, yo presento cómo se prepara la tinta, porque es algo importante. La tinta hay que prepararla que tenga la viscosidad necesaria para que no se sienta pesada la impresión. Ahí yo estoy mezclando, eso que ven blanco es un blanco opaco, es decir, que no altera el tono de la tinta. Mezclo la tinta y luego, para probar si la tinta está lista, debe bajar como un hilo, no puede bajar como grumo, ¿verdad? Ya esa tinta está lista. En el caso de los grabados en relieve, como el linóleo y la silografía, se entinta con ese rolo, ese rodillo de impresión, esa es la manera correcta. Y en el caso de los grabados o ecograbados, que vamos a ver a continuación, hay que hacer que la tinta penetre en los surcos y luego sacar los excesos. Por eso se puede hacer con un cepillo, se puede hacer con una muñeca de trapo. Una muñeca de trapo es como un bollito de trapo con el cual usted inserta la tinta. Luego se le saca los excesos, aquí lo vemos. Y con un material llamado tarlatana, que es esa especie de gasa que vamos a ver al final, se termina de limpiar con movimientos circulares hasta lograr que se vea la textura de la plancha que uno ha preparado. En este caso lo vamos a imprimir con un tórculo. Ese tórculo es casero, ese lo hice yo. Un pequeño tórculo. Posicionamos la plancha. Como ustedes verán, yo secciono las planchas. Las planchas son, regularmente el grabado se hace en una plancha completa, pero yo secciono la plancha para darle diferentes colores y utilizar diferentes tipos de entintado. Se pone el papel y ahora se le hace presión con esta. Vamos a ver. A continuación hacemos presión. Sí, se humedece el papel. Para que el papel pueda penetrar en los surcos, hay que humedecerlo. Así cuando le hagan presión, puede sacar la tinta de los surcos de la parte que es hueco grabado. Hay que ponerle unos fieltros porque eso es lo que presiona el papel. Y ahora viene la magia de pasarla. Exactamente. Pasamos. Y ahí viene el producto final. En este se ve sumamente sencillo, porque es un trabajo pequeño, pero de igual manera es la misma técnica cuando hacemos grandes impresiones. Lo único es que el trabajo, claro, es mucho más arduo. El papel hay que ir retirándolo poco a poco, porque puede ser que se adhiera a la plancha, se pegue a la plancha. ¿Okay? Aquí lo tenemos completo, la imagen. Ahora vamos a ver lo que es la imagen y la plancha. Son imágenes inversas, como es de esperarse. En ocasiones, algunos artistas presentan la plancha. Yo le he presentado la plancha. En el caso de Belkis Ramírez, los que conocerán su obra, ella presentaba la plancha, no la impresión. Hay personas a las que les encanta más la plancha que el grabado. Pero la obra en sí es la impresión. La matriz es otra cosa. Entonces, eso es en sí el grabado.
Es mi pasión, es lo que hago desde hace ya unas cuantas décadas. Muy bien, muy bien. Lionel, ¿tienes alguna pregunta por acá? Yo tengo una, Julio. Sí. ¿Cómo inicias tu proceso de trabajo o el tema, verdad? Al hacer el grabado, ¿cómo tú unes ese tema o esa idea? ¿Cómo tú la conjugas para luego plasmarla en un grabado? Excelente. Fíjate que lo primero es un dibujo, ¿cierto? Pero en mi caso, como yo utilizo diferentes técnicas, yo llevo todo un proceso previo donde yo voy planificando qué voy a hacer en cada área y cómo, con qué técnica lo voy a hacer. Por ejemplo, si vemos aquí, este es no sé si se ve bien, este es el dibujo del trabajo que yo presenté en el proceso de impresión, ¿verdad? Luego, esto yo lo paso a la plancha, pero en este no se ve todos los garabatos que yo hago. Una vez me decía Rosa Tavares, mi maestra de grabado, yo no sé porque en el proceso de grabado uno hace unas ediciones, diferentes ediciones. La primera edición es lo que se llama pruebas de artista, que es a través de la prueba de artista tú vas haciendo variaciones en la matriz hasta lograr el efecto deseado. Es decir, se va viendo el proceso de cambio de la matriz. Y luego vienen pruebas de estado, donde tú tienes ya el trabajo terminado, pero ya tú empiezas a probar si le das colores, cómo lo vas a completar. Y por último, la edición, que es una edición numerada, donde tú dices, bueno, yo voy a tirar 25 trabajos con esta matriz y la voy numerando, 1 sobre 25, 2 sobre 25, hasta llegar a 25 sobre 25. Y me decía Rosa, yo no entiendo cómo tú tienes que hacer tan pocas pruebas de artista para tener el trabajo final. Y es muy sencillo, es que yo trabajo mucho en el dibujo previo. En el dibujo previo yo voy incluso haciendo anotaciones. Esto lo voy a hacer en colografía. Esto lo quiero que sean líneas, quiero esto en gris, quiero esto en sepia, quiero esto en negro. Hago con imagínate, como tengo formación de arquitecto, uno diseña mucho. Y el diseño previo, entonces me evita tener que hacer muchas pruebas de artista. Lo primero es, yo parto de un tema, una idea, y empiezo a hacer dibujos en los cuales voy haciendo anotaciones sobre la técnica que voy a emplear. Julio, Sí. Veo que para ser grabadista hay que tener conocimiento de pintura, conocimiento de dibujo, conocimiento de forma, conocimiento de la figura humana. Hay un sitio donde aprender grabado, porque tú mencionabas ahorita de la escuela de, ¿cómo se llama? La Escuela Nacional de Bellas Artes. La Escuela Nacional de Bellas Artes. Pero existe la escuela para formar personas en este arte. Sí. La Escuela Nacional de Bellas Artes te da la posibilidad de tú estudiar como estudiante formal de la escuela. Todos los estudiantes que cursan por Bellas Artes tienen que cursar grabado. Bellas Artes tiene la particularidad de que tú no sales pintor o dibujante. Tú sales pintor, dibujante, escultor y grabador. Tienes que estudiar todas esas categorías. Claro, después tú puedes decidir que si te haces el posgrado en dibujo o en grabado, pero además de la Escuela Nacional de Bellas Artes está el taller de la UAS. Allá está el maestro Leonardo Durán. Él también da clases particulares. Tú puedes tomar clases con Durán, puedes tomar clases con Julio Peña, o sea, conmigo, o con Rosa Tavares. Rosa tiene su taller en su casa, que cualquiera puede aprender en cualquiera de esos 4 sitios. También en Altos de Chabón,
En Santiago también en la escuela tienen un taller de grabado, y en los bachilleratos en arte que se están dando en el país, hay algunas de las escuelas que tienen bachillerato en arte, como por ejemplo en arte y oficio, hay talleres de grabado. Hay talleres de grabado. O sea que hay diferentes opciones. Si el que desea aprender grabado, o se puede comunicar conmigo, se puede comunicar con Rosa, o se puede comunicar con Leonardo Durán, que nosotros les enseñamos a grabar. Bien, maestro, tenemos una pregunta del maestro Aristóteles Ponserrat. Le voy a habilitar el micrófono. Ponserrat, hemos activado su micrófono para que haga Buenas tardes, su inquietud. maestro Peña. Buenas tardes, Montserrat. Yo conocí sobre grabado a principios de los 80 con el guitarrista Almanzar, iba a destiempo ya. Fran Almanzar, sí. Ajá, y luego después en la universidad conocí al maestro Durán, también se dedicó al área del grabado. Entonces, en interés de uno saber, por ejemplo, en las artes plásticas se habla siempre del grabado, arte que se ha mantenido durante mucho tiempo. Las artes plásticas, ¿cuál es la importancia del grabista en las artes plásticas, maestro? Sí, fíjate, hasta la época moderna, es decir, después del Renacimiento, el grabado iba unido a las impresiones de libros, afiches y demás. Pero a partir de entonces empezó a utilizarse, muchos conocemos los trabajos de Goya, ¿verdad? Y se le empezó a dar importancia al grabado. El grabado, a partir de entonces, se erige como una obra individual, es decir, ya no está al servicio de la impresión, sobre todo porque fue sustituido por la fotografía. Al aparecer la fotografía es más fácil tú tener una fotografía para acompañar un texto en un libro que tener el grabado. Entonces el grabado logra más independencia. Pero una de las particularidades que tiene el grabado, por el cual debería ser más difundido, es el hecho de que es un arte de reproducción en el que cada reproducción es una obra original. Entonces esto hace más asequible la obra para el público. No es una obra elitista. Tú sabes que en la pintura, la escultura, cada obra es una sola, no se reproduce. Por lo tanto, su precio tiende a ser mucho mayor y es adquirida por coleccionistas particulares, pero el grabado puede tener mayor difusión. Además de que yo siempre he dicho, para mí particularmente, dentro de la base de todas las artes es el dibujo. Y el grabado en realidad es un dibujo reproducido. Para tú ser buen grabador tienes que ser buen dibujante. Si tú no eres buen dibujante no vas a ser buen grabador, porque el grabado es línea y tonos. Existe el grabado a color, pero el grabado a color, como diría Cézanne, es, como él decía, el color es a la pintura. Voy a hacer, no, esto no lo digo yo, lo dice Cézanne, así que no me vayan a tildar de machista. Decía que el color es a la pintura lo que la mujer es al hombre, su perdición. Entonces, en el grabado, lo más importante no es el color, sino el dominio que puedas tener del uso de las líneas y de los tonos. Entonces, eso es dibujo, que es la base de todo buen artista. Una buena obra de grabado, es una obra que se puede difundir, se puede reproducir y hacer llegar al público que nosotros deseamos, que es al pueblo común, porque nosotros criticamos muchas veces que el pueblo no entiende del arte. Pero ¿cómo va a entender del arte si los artistas no nos acercamos al pueblo? Si somos elitistas. Es muy bueno vender una pintura y que te paguen gran dineral, pero tenemos un público reducido.
Y el grabado puede ser el medio para que nuestro público se expanda, para llevarle el arte al pueblo común. Y Aristóteles, tú has tenido muy buena formación entonces, porque Fran Almanzar, que en paz descanse, fue también mi maestro en Bellas Artes. Fue un excelente profesor y Durán no se diga, Durán ha dedicado gran parte de su vida a la enseñanza del grabado y hasta ahora hemos tenido muy buenos resultados. Así que tú has tenido la suerte de conocer muy buenos profesores. Ok, maestro, damos la oportunidad para 2 preguntas más por razones de tiempo. Usted me dice si está en disponibilidad de responderlas. Perfecto, no hay problema. Entonces, a nuestros invitados que la pueden escribir, bueno, a nuestro público que sigue, pueden escribirla o solicitar para activarle el micrófono. Por favor, creo que Joshi, el maestro José Domínguez, tenía también una pregunta por ahí. Maestro Joshi, escuchamos. Espero que sí, porque he tenido problemas con el audio. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok. Lo que quiero compartir es como quizás 2 cercanías sobre el grabado que ojalá me pueda como aclarar un poquito ahí y si realmente tiene algún tipo de relación. Una es, sobre todo cuando niño, que uno agarraba un poco de carbón, lo molía, agarraba 2 superficies de pedazos de piso o de azulejo, ¿verdad? Sí. Entonces, con un poquito de agua, el carbón agarraba eso 2 y hacía así. Entonces ahí había toda una imagen. Okay, que uno se iba lejísimo porque siendo niño además, ¿no? En términos de curiosidad, pues tremenda fantasía. Y uno a cada rato volvía otra vez, otra imagen más. ¿Acaso podría llamársele que eso es como un primer contacto a nivel de grabado? Sí, mira, Jochi, gracias por... me hace pensar que esa fue mi primer contacto entonces con el grabado. Pero fíjate, el grabado, hablábamos ahorita de que es multicopia, pero también existe el monoprint, que tiene la particularidad de que es logrado mediante un proceso de impresión, pero que no se logra hacer de nuevo. Es una sola impresión, como lo dice su nombre, monoprint, y se logra en un proceso parecido a lo que tú nos acabas de mencionar, que es que uno toma una superficie, puede ser un cristal, por ejemplo, y esparce la tinta, tú haces tu diseño con diferentes colores, diferentes tonalidades. En este caso no sería agua como hacíamos nosotros cuando niños, sino aguarrás para disolver la tinta y logras un diseño y luego pones un papel y esto que tú has puesto en el cristal queda impreso en el papel y ya es un monoprint. En ese caso, si hubiésemos tomado esas 2 losas de cerámica, esas 2 piezas de cerámica y las llevábamos a un papel, le poníamos un papel encima, ya eso sí sería un monoprint. Porque recordemos que el grabado no es la plancha, no es la matriz, sino el resultado de la matriz, de la impresión. En el caso que tú decías, nosotros no llevábamos, yo también lo hacía mucho cuando niño, no poníamos esto en un papel, sino que nos quedábamos con la figurita que se formaba. Un poquito como dirían los psicólogos, esta figura que usan ustedes los psicólogos, se me ha olvidado, mi esposa es psicóloga, ella ahorita me lo recuerda, que es las impresiones, que entonces tú empiezas a preguntar qué tú ves y todo eso, y nosotros fantaseábamos con la figura que se formaba, ciertamente, sí. Podríamos llamar que ese es nuestro primer monoprint. Ya, la otra experiencia también, sobre todo cuando muchachos, porque estamos hablando de que en el liceo
uno tuvo el privilegio de estudiar en la Reforma. Y en la Reforma, pues, por lo menos el liceo mío allá en el interior, en Cotuí, tenía también laboratorios, ¿ok? Sí. De química, de física y sobre todo de lo que es artes industriales. Ahí en artes industriales nos enseñaron a irnos monte adentro a buscar hacia un pino esa protuberancia que le salía, que le llamaban teta de pino. Entonces, sí, de ahí, ¿verdad? De esa protuberancia sale, uno encontraba una madera bien fofa, parecida al colcho. ¿Ok? Entonces, esa madera nos enseñaron a tallarla y a hacer lo que sería como una especie de sello. Que también veo que hay como una especie de relación a nivel del procedimiento en términos de lo que es el sello o lo que sería ya, en este caso, grabar, ¿no? La imagen de ese sello. Pero hay que hacer todo un trabajo de la textura y todas esas cuestiones, que es lo que veo muy minucioso y de mucha paciencia a nivel del arte del grabado. Ok, no te dijeron el nombre, pero te enseñaron a hacer silografía. Es decir, la silografía es una de las técnicas de grabado más antiguas. Apareció en China, estamos hablando del siglo VI, VII, que es tallar la madera para entonces imprimir la figura tallada. Es decir, se imprime la parte superior de lo que uno talló, que es una especie de sello. En un principio no se usaba para hacer dibujos, para hacer obras, sino para hacer los sellos reales, que se agarraba, se le daba los sellos de las familias reales y eso con eso tú firmabas las cartas. Eso es en China, a partir del siglo VI. Anteriormente se hacía con barro. Se hacían tabletas de arcilla donde se tallaban los sellos de las familias reales y luego se imprimían. Después aparece la silografía. Eso que tú mencionas es silografía. No es que tiene que ver con el grabado, es que es silografía. Ok. Yo sé que hay algunas personas por ahí que están inquietas con sus inquietudes, pero yo quiero finalizar porque yo tengo aquí una especie de joya, que es de la Divina Comedia de Dante Alighieri, y que en esta edición está ilustrado. 1998 contiene adentro lo que son los grabados de Gustave Doré. Sí. Okay. Sí, o sea, y veo, Julio, o sea, uno la abre, ¿no? Y uno ve estas imágenes, sí, y ve dentro cómo, óyeme, o sea, este señor no es nada fácil. Sí, ese que tú presentas, ahora que me da la oportunidad de decirte, ese es un grabado en metal. Es decir, la plancha es de metal, se le llama, en ese caso, yo conozco es agua fuerte y agua tinta, que son procesos donde la plancha es atacada con ácido. Sí, pero eso es una joya lo que tú tienes ahí en la mano. Sí, o sea, esto es una joya realmente. Sí. Es una joya, o sea, y además noto que, óyeme, cuánta minuciosidad en cada detalle. Sí. Ok, y de qué manera también a nivel magistral se trabaja con el contraste, o sea, con la luz, ¿no? Sí, porque el grabado es eso. Y cómo trabajar esos planos. Efectivamente. Okay. El grabado es eso. El grabado es eso. El grabado es luz, o sea, tonos, contrastes y línea. Por eso le decía que el grabado es un dibujo llevado a una plancha para ser reproducido. Es tremendo, o sea,
Sí, sí, sí. Duré, Yo estaba hablando de uno tremendo. de los grandes maestros. Durero también tiene obra excelente. Goya, te puedo recomendar los trabajos de Goya. Y ya a nivel de nuestro país, te puedo citar ya los trabajos de Rosa, San Giovanni, el mismo Durán. Mira, hay un grabador que la gente no lo conoce como tal, pero que yo siempre lo vivo estimulando a que presente más trabajos de grabado, que es el señor Luis José Aguas Vivas Cejo. Aguas Vivas, Muchos, sí, sí. Aguas Vivas, muy conocido, pero es un excelente grabador. Es tremendo, mira, mira. Sí. No. Impresionante. Tú sabes que también Esto es una joya, realmente. Es una joya. Son trabajos más, donde son trabajados con más apego al realismo, que no es lo que nosotros hacemos, pero sí es la misma, es el mismo concepto en cuanto al tratamiento de lo que se le da importancia dentro del grabado. Línea y contraste, líneas y tonos. Bien, Bueno, maestro. ojalá nuestro amigo Carrasco, que también trabaja lo que es el grabado, ojalá esté viendo el programa y yo de mi parte le enviaría como ese saludo, ¿no?, a nuestro amigo. ¿Tú hablas Carrasco, de Rubén Carrasco. Ok, sí. Sí. Él es doctor en cirugía plástica y eso, pero él se dedica al grabado de una manera también muy, o sea, con una estética también bastante. He visto. El doctor, es como le dicen. El doctor Rubén, sí. En el medio del grabado, así es como le dicen el doctor. Ok, maestro Julio, vamos entonces a una última pregunta que va a ser realizada por Soraya Julián, ya por cuestiones de tiempo, ¿sí? Perfecto. Entonces, con esa pregunta de Soraya, nosotros vamos a concluir el programa del día de hoy. Luego, claro, lógicamente, de su respuesta. No sin dejar de decirle a los participantes que estamos cada domingo a las 4 de la tarde por esta vía, por Facebook, por Instagram también, y que si desean participar, solo tienen que llenar un formulario que tenemos disponible en todas las redes. Adelante, Soraya. Ok, es sencilla la pregunta, Julio. ¿Qué le espera al grabado? Wow. El futuro no está... si yo siendo optimista, lo que yo desearía es una mayor difusión. Pero siendo realista, no veo que haya esas posibilidades en lo inmediato. Nosotros nos mantenemos haciendo el grabado con la fe de que en algún momento se logre el reconocimiento que nosotros deseamos, pero ciertamente no es que te pueda decir, bueno, el grabado va a resurgir y va a tener una gran difusión. Sí, tenemos algunos proyectos de hacer grupos dedicados al grabado, porque también debemos ser sinceros. No hemos puesto todo de nuestra parte para que el grabado sea conocido. Si presentáramos más exposiciones de grabado, la gente conocería más el grabado. Y realmente uno saca cuenta. Cuando uno va a una exposición, lleva pintura, en mi caso, mucho dibujo, no tanto el grabado, porque uno espera que tras la inversión tú tengas una retribución, porque vivimos de esto en cierta forma. Pero yo creo que sí, que tenemos que hacer el sacrificio. El sacrificio no, yo digo, el sacrificio se aplica más cuando tú haces algo y no esperas nada a cambio. Más bien el esfuerzo de llevar el grabado más alto de lo que lo hemos hecho. Tener más exposiciones, traer personas como la maestra Rosa Tavares de nuevo al grabado. Es lamentable porque dos exponentes muy importantes del grabado dominicano, como son Belkis Ramírez y Tony Capellán, fallecieron recientemente. Incluso
yo tenía con Belkis Ramírez un proyecto. Le había escrito para que hiciéramos una exposición y ella me había dicho que sí. Y yo veo que de repente no me responde. Y resultó que era que había caído enferma y finalmente falleció. No son parte ya de los artistas presentes, pero los que quedamos podemos hacer un gran trabajo. Hay mucho, en República Dominicana hay muchos grabadores buenos. No somos solamente los que hemos sido premiados, los que hemos tenido la suerte de ser premiados. Hay muchos grabadores buenos. Y les voy a decir algo. Por ejemplo, el maestro Leonardo Durán, con una obra exquisita, nunca ha sido premiado. La maestra Rosa Tavares, que es la maestra de maestros del grabado dominicano. Si alguien me preguntara cuál es la columna vertebral del grabado en la República Dominicana, yo diría que Rosa Tavares. Y Rosa Tavares nunca recibió un premio como grabadora. Entonces, eso te dice el respaldo que recibe el grabado a nivel oficial. Pero no nos podemos dejar caer. Tenemos que levantar cabeza y llevar a cabo nuestro proyecto, aunque eso signifique un esfuerzo que no sea retribuido. Pero nos queda la satisfacción de poder proyectar lo que hacemos, como yo les decía en un principio, no solamente la obra que realizo, sino la obra en que me realizo, el grabado. Bien, agradecemos al maestro Julio por su participación en este programa. Antes de despedir, maestro, nos interesa saber algo. En caso de que alguno de los participantes estén interesados en uno de sus grabados, ¿qué tendrían que hacer? Fíjate, podemos darle el teléfono. Exacto. Y también si me buscan como Julio C.P. Guillén en cualquiera de los correos, Julio C.P. Guillén, @ lo que usted quiera, Gmail, Yahoo, Hotmail, lo que sea, usted me puede encontrar, pero mi número de teléfono es el 809-750-1248. De cualquier interés que tenga, pues, solo tienen que llamar ahí. Igual, si Perfecto. quieren, cualquier persona que desee aprender las técnicas del grabado, también estoy a su disposición. Repítanos el teléfono, maestro, por si acaso no lo copiaron, aunque pueden repetir este programa tanto en YouTube como en Facebook de nuevo, pero nos interesa que usted, por favor, vuelva y lo diga. Sí. Tomen notas, por favor, participantes. 809-750-1248. Perfecto. Bueno, damas y caballeros, hemos llegado a la parte final de este programa de hoy. Queremos agradecer inmensamente al maestro Julio César Peña Guillén por su colaboración con nosotros en este programa. Recordando que llega a ustedes gracias a los coordinadores Soraya Julián, José Domínguez, Karen Álvarez, Javier Suero y un servidor, Leonel Garavito. Estamos cada domingo a las 4 de la tarde por esta vía y por el Facebook de Soraya Julián. Así es que muchas gracias de nuevo. Si el maestro tiene alguna palabra final para despedir a nuestros participantes, por favor, adelante. Y con usted concluimos por el día de hoy. Bendiciones. No solo agradecer por la invitación y darle las gracias a todos aquellos que hicieron acto de presencia para ver nuestro programa. Muchas gracias a todos los participantes nuevamente. Bendiciones y feliz resto del domingo. Hasta la próxima. Gracias.